Hola amigos de Aula Click de Access, les saluda el señor Arturo Chapa. Hoy les traigo un nuevo video y en este video vamos a crear un archivo ejecutable con la extensión .exe para nuestros archivos de Access. Muchos de nosotros creamos sistemas y queremos distribuirlos con un archivo ejecutable. Existen varios métodos para hacerlo, sin embargo aquí vamos a tratar de hacerlo lo más simple y sencillo posible. Muy bien, antes de continuar les quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube si no lo han hecho y así se sumen a esta comunidad de alumnos que están atentos a estas publicaciones que son muy interesantes para todos los que desarrollamos en este software de Microsoft Access. Muy bien, ahora pasemos al video. Aquí les voy a mostrar lo que tenemos para crear este archivo ejecutable. Tengo una base de datos de alumnos, que es una de las plantillas propuestas por este programa. Se darán cuenta, pues este sistema ya está preelaborado y lo vamos a utilizar para esta finalidad. Si nosotros queremos usar este sistema, tenemos que obviamente pues accesar a través de su propio archivo y así abrir el programa, pero a veces necesitamos nosotros nuestros propios archivos que sean distribuidos a través de un ejecutable y que sean instalados también en el menú de inicio de Windows. Así que eso es lo que vamos a hacer. He preparado una carpeta que se llama Sistema de Alumnos, donde voy a grabar el proyecto, el archivo ejecutable, lo que es la instalación, para que así nos pueda servir para hacer las futuras instalaciones de este sistema. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestro programa de Visual Studio. Les había comentado que esto es lo que vamos a utilizar para crear nuestro proyecto. Así que yo les recomiendo que se descarguen esta versión gratuita. Si no la tienen, voy a dejar aquí abajo del video el link o la referencia para que ustedes puedan descargarlo. Ustedes pueden usar esta versión, es gratuito, no se tiene que pagar absolutamente nada. Muy bien, una vez que ya lo tengan instalado, de hecho por ahí también tengo lo que es cómo instalarlo. Una vez que lo tengan instalado, vamos a entrar al programa y ya en este menú de inicio de Visual Studio vamos a crear un proyecto y damos clic en este botón. Ya estando dentro de las opciones, lo que vamos a hacer es seleccionar el lenguaje. Vamos a seleccionar el lenguaje de Visual Basic, que es con el que hemos estado trabajando en otros videos. Vamos a seleccionar la plataforma de Windows y vamos a seleccionar un tipo de proyecto de escritorio. Ahora sí nos aparecen los resultados con estos tres criterios. Y vamos a seleccionar aplicación de Windows Forms.NET Framework. Seleccionamos esta opción y pulsamos el botón de siguiente. Muy bien, aquí es donde nosotros vamos a señalar lo que es el nombre de nuestro ejecutable o nuestro sistema. Aquí le vamos a poner sistema de alumnos. Muy bien. Ya con el nombre puesto, damos crear y vamos a esperar a que se inicie nuestro proyecto, la elaboración del mismo. Muy bien. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, hemos creado un proyecto de Windows Forms y pues obviamente nos aparece un formulario que es el objeto principal de entrada para esta aplicación. Sin embargo, en esta ocasión no lo vamos a usar como tal, simplemente lo vamos a programar. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es agregar a nuestro proyecto una referencia muy importante, que es la que nos va a ayudar a hacer el llamado de los archivos de Access. Muy bien, ¿dónde podemos agregar esa referencia? Es muy sencillo. Nos vamos aquí al lado derecho, en lo que son los archivos de la solución, nos vamos a referencias
damos clic derecho y pulsamos agregar referencia. Aquí nos vamos a ir hasta el punto donde dice extensiones y vamos a buscar la referencia que se llama Microsoft Office Interop Access y vamos a seleccionar esta que es la 14.0. Muy bien, ya que lo tenemos seleccionado, pulsamos aceptar y ya tenemos esa referencia agregada a nuestro proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es pulsar doble clic sobre el formulario para agregar código que es precisamente el que va a hacer la llamada y la apertura de nuestro sistema de Access. Hacemos doble clic. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar la referencia, a importar la referencia que hemos agregado. Vamos a poner imports, vamos a poner access, que viene siendo el nombre del objeto, y vamos a poner Microsoft.office.interop.access. Muy bien, hemos declarado una referencia que se llama access y que hace precisamente alusión a la referencia que hemos agregado ya desde un paso anterior. Muy bien. Explicando un poco sobre esto, ya tenemos la referencia y qué es lo primero que se va a ejecutar precisamente en este tipo de aplicaciones de Windows Forms. El punto de entrada o la ejecución principal es el formulario que nos está proponiendo Visual Studio en este caso. Así que hemos creado un procedimiento haciendo doble clic sobre el formulario, que es cuando se carga, pues se va a ejecutar una tarea o una línea o unas instrucciones de código. Aquí es donde nosotros vamos a poner la llamada de lo que viene siendo el programa o el sistema de base de datos de Access. Muy bien, antes de hacer eso, vamos a agregar el archivo que nos interesa, que es nuestro sistema de base de datos. Vamos a ir aquí a nuestro proyecto y vamos a hacer clic derecho y vamos a agregar un elemento existente. Aquí en mi escritorio yo tengo lo que es la base de datos de Access. Así que pues voy a seleccionar lo que es la base de datos para que se agregue aquí en mi proyecto también. Muy bien, entonces como se darán cuenta ya tenemos también lo que es la base de datos agregada. Esta es la que vamos a utilizar para nuestro sistema de alumnos. Muy bien. Nuestra primera línea de código va a ser declarar el objeto o la instancia de Access. Así que lo que vamos a hacer es precisamente eso. Hacemos la declaración con dim y vamos a poner el nombre del objeto o de la instancia, que en este caso yo estoy nombrando obj access, y lo vamos a declarar como una nueva instancia de access application. Muy bien, esta primera línea de código estamos declarando una instancia para poder manipular una aplicación de Access. Ahora vamos a abrir este objeto y vamos a abrir nuestra aplicación con ello. Así que vamos a hacer lo siguiente. Usamos nuestro objeto que hemos creado y mandamos llamar el procedimiento Open Current Database. Y vamos a pasar algunos parámetros. Vamos a utilizar una variable de environment
punto current directory, y a este que prácticamente contiene la dirección de la aplicación vamos a agregar lo que es el nombre de nuestra base de datos. Vamos a poner el nombre de nuestra base de datos, que viene siendo alumnos.accdb. Aquí vamos a ponerle el lugar de falso. Para indicar que no lo queremos de forma exclusiva. Y aquí vamos a indicar en este tercer parámetro, pues la clave de la base de datos. Si nuestra base de datos está protegida con alguna clave, pues aquí es el lugar donde lo vamos a tener que colocar. Y si no lo tuviere, pues lo dejamos así simple con las comillas dobles. Ahora vamos a hacer que este objeto que se ha abierto ahora sea visible. Vamos a poner el objeto access. Mandamos llamar la propiedad de visible. Y le ponemos valor verdadero. Ahora sí, ya de esta forma aquí se va a hacer visible nuestra base de datos. Y vamos a cerrar lo que es la aplicación. De esta forma, de esta sencilla forma, con esas 4 líneas de código que hemos escritas en este procedimiento, estamos declarando la instancia de tipo access, estamos abriendo nuestro sistema de base de datos y estamos mostrándolo, y una vez que ya está mostrado, pues se cierra la aplicación y el ejecutable pues ya prácticamente deja de funcionar, pero ya hizo su tarea. Muy bien. Así que ahora vamos a hacer una prueba. Aquí en modo de debug vamos a realizar la prueba para ver si no tenemos alguna falla o de escritura. Vamos a iniciar el proyecto. Vamos a esperar que se haga la compilación de todo el proyecto. Y tenemos que se ha abierto nuestra aplicación. Muy bien. Eso quiere decir que todo está correcto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como es un sistema que queremos distribuir, pues vamos a agregarle lo que es un icono que lo identifique. Nos vamos aquí a proyectos y a propiedades del sistema de alumnos. Y nos vamos aquí hasta donde dice, bueno, aquí en la aplicación vamos a agregar ese icono que tenemos preparado para nuestra aplicación. Nos vamos por aquí en este caso por aquí tengo uno guardado en imágenes y tengo este preparado. Muy bien, ya se ha agregado. Nos vamos aquí a publicación y vamos a ver los archivos de la aplicación que se van a considerar en la distribución de este sistema, que dice que va a incluir un sistema de base de datos, va a incluir lo que es el icono, lo que es el ejecutable y lo que es toda la configuración y manifiesto. Muy bien, aceptamos y ya prácticamente guardamos todos los cambios. Prácticamente nuestro sistema ya está listo, ¿sí? Quizás se preguntarán que este formulario no se muestra. ¿Por qué no se muestra? Bueno, no es necesario que se muestre. Simplemente es un punto de entrada para que se pueda abrir nuestro sistema de base de datos y pueda ser de esta forma administrado por esta aplicación. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, ya que sabemos que funciona, vamos a distribuir nuestro proyecto, vamos a publicarlo. Aquí hay una opción en compilar y publicar sistema de alumnos. Aquí le vamos a decir dónde lo queremos colocar, lo que viene siendo prácticamente todo el setup. Vamos a poner en esa carpeta de alumnos que ya les había comentado y que estaba vacía, preparada precisamente para esto. Aquí vamos a colocar todo el archivo de instalación del sistema. Muy bien, ya está puesto ahí. Le damos siguiente. Vamos a seleccionar esta opción que ya está predefinida como CD o DVD-ROM. Y
vamos a darle siguiente y así lo vamos a dejar con esta opción, siguiente y finalizar. Aquí lo único que vamos a esperar es a que termine de hacer lo que es la compilación y la publicación. Muy bien, ya tenemos en nuestra carpeta de lo que es alumnos, tenemos lo que es el setup y tenemos lo que es lo que son los archivos que se están distribuyendo en nuestra base de datos, el icono, toda la aplicación. Aquí lo tenemos ya listo para ser instalado. Muy bien, ahora vamos a hacer la instalación del sistema. En este momento tenemos, digamos, el instalador para nuestra aplicación. Así que vamos a darle doble clic a nuestro setup.exe y nos va a pedir que instalemos este framework, que es el que utiliza esta versión de Visual Studio. Le damos a aceptar, es algo muy rápido y se instala prácticamente muy rápido y después ya procede con la instalación de lo que es nuestro sistema. Ahí lo tenemos. Aquí ponemos instalar y ya se abrió el sistema acá. Quiere decir que ya se ejecutó correctamente. Cerramos el sistema. Vamos a minimizar esto. Esto también lo vamos a minimizar. Y pues aquí tenemos nuestra carpeta con lo que es el instalador del producto, del sistema de alumnos. Y vamos a ver en nuestro menú de inicio el sistema de alumnos, que está integrado ya también como una aplicación. Le damos aquí clic para accesar y ahí lo tenemos. Muy bien, pues esto en sí es el proyecto que les quería mostrar. Ustedes pueden trabajar, con todos los archivos que han creado, con los sistemas que han preparado, pueden hacer esto y prácticamente empezar a distribuir alguna aplicación que sea de interés para ustedes. A partir de este momento, esta aplicación del sistema de alumnos queda como cualquier otra aplicación de Windows, ya que si nosotros nos vamos aquí al menú de inicio, le damos desinstalar, nos va a mandar precisamente al panel de control y aquí nos va a dar la oportunidad de desinstalar ese sistema. Así que aquí lo vamos a poder ver como sistema de alumnos. Podemos buscarlo aquí. O vamos a ver aquí, de esta forma. Aquí en esta ventana ordenamos por los que se acaban de instalar últimamente y vemos aquí nuestro sistema de alumnos, ¿sí? Vemos la fecha que se instaló y prácticamente pues también lo podemos desinstalar como cualquier otra aplicación. Muy bien, así que pues ahí lo tenemos. Podemos desinstalarlo o instalarlo todas las veces que nosotros necesitemos. Muy bien. Pues así, este es el video que les quería mostrar. Espero que haya sido entendido lo más posible. Si les ha quedado alguna duda, pueden abajito de este video escribir sus dudas y ir resolviendo alguna situación que se presentara. Aquí voy a dejar abajo de este video también lo que es la referencia de lo que es la instalación de Visual Studio y voy a dejar también lo que es este archivo de ejemplo que he tomado para hacer esta explicación. Muy bien, espero que haya sido sobre este video y los sigo invitando a que sigan mi canal y estén atentos a las nuevas publicaciones. Reciban saludos cordiales. Muchas gracias.